Isabella avanzaba por el desierto con los labios resecos y el alma rota, abrazando a sus gemelos como si en ese calor abrasador fueran lo único que la mantenía viva. Llevaba en la piel las marcas del abandono y en la mirada el miedo de ser alcanzada por quienes le arrebataron todo. Cuando sus fuerzas parecían rendirse, un guerrero apache con el corazón herido por antiguas pérdidas la encontró. Entre miradas silenciosas y gestos de protección, él le ofreció no solo refugio, sino un lugar donde el dolor se transformó en ternura, y el amor por sus hijos se volvió el puente para unir dos mundos enfrentados. Antes de que sigamos, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando, y si esta historia te llega al corazón, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo guardado algo muy especial para ti. Bajo el sol abrasador del desierto de Chihuahua, el círculo que trazaban los buitres en lo alto no era un presagio de la muerte, sino la melodía final para la vida que se desvanecía en Isabella Montoya. La carreta con el eje roto era el punto final de su antigua vida en la hacienda de los Montoya, y la primera contracción que le desgarró el vientiente anunciaba una nueva existencia a punto de nacer en la más absoluta desesperación. El recuerdo era una herida abierta, tan vívido y cruel como el sol que la castigaba. Podía ver el rostro impasible de don Alejandro, su suegro, un hombre tallado en granito y ambición. Tras la muerte de su amado esposo, Ricardo, Isabella había pasado de ser la señora de la casa a una sombra, un recordatorio andante de la línea de sangre interrumpida. Cuando la noticia de su embarazo gemelar se confirmó, no hubo alegría. En los ojos de don Alejandro solo vio el brillo frío de un cálculo. 2 herederos varones eran un tesoro, pero una nuera viuda era una complicación, una pieza suelta en su tablero de poder. La orden fue dictada con una calma escalofriante, sin levantar la voz. «Llévenla lejos», había dicho a sus vaqueros más leales, «donde nadie pueda encontrarla. La providencia decidirá su suerte». Los 2 hombres, con rostros curtidos por el sol y la obediencia ciega, la habían arrastrado a la carreta. No hubo piedad en sus ojos, solo la eficiencia brutal de quien cumple un trabajo desagradable. La habían dejado allí, en medio de la nada infinita, con una cantimplora casi vacía y un trozo de pan que se sentía como una piedra en su garganta. «Que Dios se apiade de usted, señora», dijo uno de ellos sin convicción, antes de espolear a su caballo y desaparecer en una nube de polvo, y con ellos se desvaneció el último vestigio de su mundo. Ahora, el desierto era su única compañía, un océano de arena y roca que se extendía hasta un horizonte tembloroso por el calor. El silencio era casi físico, tan denso que le zumbaban los oídos, roto solo por el silbido del viento entre los cactus y el chasquido ocasional de algún lagarto invisible. El miedo era una criatura viva que le retorcía las entrañas, un veneno helado que contrastaba con el fuego exterior. Se sentía insignificante, una mota de polvo a punto de ser borrada por la indiferencia del paisaje. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el amor y la promesa de una familia se habían convertido en esta agonía solitaria? Por un momento, la rendición pareció una opción dulce, un descanso final, pero entonces, una patada suave desde su interior, un recordatorio de las vidas que dependían de ella, reavivó la llama. No podía rendirse, no por ella, sino por ellos. El dolor la golpeó de nuevo, una ola blanca y cegadora que la arrojó sobre la arena caliente. El parto había comenzado, aquí, bajo el cielo abierto, con los buitres como únicos parteros. Gritó, un sonido ahogado que el viento se llevó de inmediato. Se arrastró hasta la escasa sombra de la carreta rota, con las uñas rotas y los dedos sangrando por la arena abrasiva. Cada contracción era un universo de agonía, una batalla librada en la soledad más absoluta. Entre espasmos, su mente delirante recordaba el tacto suave de las sábanas de lino, el murmullo de las sirvientas, la seguridad de los muros de la hacienda. Todo parecía una burla cruel. Luchó con la furia de una leona, guiada por un instinto que no sabía que poseía. Empujó contra el dolor, contra la desesperación, contra la muerte que la acechaba. Y entonces, con un último grito que pareció rasgar el velo del cielo, sintió el alivio. Un pequeño cuerpo, cubierto de polvo y sangre, se deslizó en sus brazos. Era un niño, su primer hijo. Lo sostuvo contra su pecho, temblando incontrolablemente. Su llanto era débil, un maullido frágil en la inmensidad.
pero para Isabella fue el himno de la victoria. «Mateo», susurró con los labios partidos. «Mi pequeño Mateo». El agotamiento era un peso de plomo en sus miembros. El mundo se desdibujaba en los bordes, pero mientras acunaba a su hijo, tratando de protegerlo del sol inclemente, un segundo dolor, agudo e inconfundible, la atravesó. Al principio, pensó que era la muerte que venía a reclamarla, pero era familiar. Era la misma garra de fuego que la había retorcido antes. Miró su propio vientre con incredulidad y terror. No era posible. El médico se había equivocado. Con una claridad helada que cortó a través del delirio, lo comprendió. Eran dos: el tesoro de don Alejandro, la razón de su exilio. Una nueva ola de fuerza, nacida del pánico más puro, la inundó. No podía morir, no ahora. Con las últimas reservas de su ser, empujó una vez más. El segundo bebé llegó más rápido. Un pequeño luchador que se unió al coro frágil de su hermano. Antes de que la oscuridad la reclamara por completo, solo tuvo fuerzas para juntar a sus dos hijos, cubriéndolos con el último chal que le quedaba, un frágil escudo de lana contra un mundo implacable. Mientras su conciencia se desvanecía, vio a las dos criaturas indefensas llorando débilmente a su lado. Vivir o morir ya no era su elección, era su deber. La noche del desierto cayó, helada y cortante, trayendo consigo el frío que se metía en los huesos. Isabella abrazó a sus dos hijos. Su conciencia se disolvía en la nada, y en la lejanía, sobre la cresta de una duna de arena, apareció la silueta esbelta de un coyote, recortada contra la luna pálida. Cuando Isabella pensó que los ojos hambrientos de un coyote serían lo último que vería en este mundo, otra sombra se materializó en la neblina del amanecer. No era una bestia de 4 patas, sino la silueta alta y erguida de un hombre a caballo. La aparición se movía con una lentitud deliberada, sin la prisa de un viajero ni la urgencia de un bandido. Era algo más, algo tan antiguo como el propio desierto. Taza había salido al amanecer, cuando el aire es frío y las presas aún se mueven con la pereza de la noche. Seguía el rastro de un berrendo cuando algo anormal captó su atención. El esqueleto de una carreta donde no debía haber nada más que arena y cactus. Su instinto, afilado por años de supervivencia, le advirtió del peligro. Se acercó con cautela, su caballo moviéndose sin hacer ruido sobre la arena. Desde la distancia, vio el bulto de ropas junto a la rueda rota. Pensó que era un cadáver, una víctima más de la crueldad del desierto. Pero entonces, un movimiento casi imperceptible, un débil gemido que fue poco más que un susurro en el viento, lo detuvo en seco. Desmontó y se acercó a pie. La imagen que lo recibió le heló la sangre. Una mujer de piel blanca, con el cabello esparcido como un halo oscuro sobre la arena, yacía con los labios agrietados y la piel febril, y acurrucados contra su cuerpo, 2 recién nacidos, tan pequeños y frágiles que parecían muñecos de arcilla. Por un instante, el mundo de Taza se inclinó sobre su eje. La escena le trajo un recuerdo no deseado, una ráfaga de humo y cenizas, el sonido de un llanto que se apagó demasiado pronto. Sacudió la cabeza, apartando el fantasma de su propia pérdida. El dolor era un viejo compañero, pero nunca antes se había presentado de una forma tan vívida. La ley de su pueblo era clara. Los extraños, especialmente los de piel blanca, traían problemas. Traían soldados, enfermedades y promesas rotas. Su deber era para con su gente, para protegerlos de cualquier amenaza. Dejar a la mujer y a sus hijos a su suerte era lo más prudente. Era la ley de la supervivencia, la misma que seguía el coyote que ahora los observaba desde una distancia segura. Sin embargo, sus pies no se movieron. Se arrodilló junto a ellos. Examinó a la mujer. Tenía fiebre alta. Los bebés respiraban de forma superficial. Sus pequeños pechos apenas se movían. Miró sus rostros diminutos y arrugados. No eran una amenaza. Eran vida, aferrándose a un hilo en el lugar más inhóspito de la tierra. La lucha interna se reflejaba en su rostro impasible. Su deber como guerrero apache chocaba violentamente con el instinto de un hombre que una vez fue padre y esposo. ¿Qué derecho tenía él a decidir sobre la vida y la muerte cuando los dioses ya le habían arrebatado todo lo que amaba? Miró al cielo, buscando una señal que no llegó. La decisión era suya y solo suya. Finalmente,
Con un suspiro que pareció llevarse una parte de su dolor, tomó una determinación. Desenroscó la cantimplora de su cinturón y con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas, humedeció los labios de Isabella. Un murmullo escapó de ella, un sonido de alivio casi inaudible. El momento de la decisión había pasado. Con cuidado, envolvió a los bebés en su propia manta de lana, un tejido cálido y fuerte que olía a humo de leña y a salvia. Luego, levantó a Isabella en sus brazos. Pesaba tan poco como un niño. La acomodó sobre su caballo, asegurándose de que estuviera estable, antes de montar detrás de ella, sosteniéndola con un brazo mientras con el otro sujetaba el precioso fardo que contenía a los gemelos. Taza espoleó a su caballo, no en la dirección de la que venía, sino hacia las siluetas distantes y protectoras de las montañas que eran su hogar. Dejó atrás la carreta rota, el último vestigio del mundo de Isabella. Ella, en su duermevela febril, no sabía si estaba siendo salvada de la muerte, o si un destino aún más incierto la había reclamado. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, lo que Isabella sintió al borde de la consciencia no fue la arena ardiente, ni la escarcha helada de la noche, sino el calor reconfortante de un fuego cercano y el aroma penetrante de hierbas medicinales. Fue una sensación tan ajena y tan bienvenida, que por un momento pensó que había muerto y llegado a una especie de paraíso. Abrió los ojos lentamente, con los párpados pesados como losas de piedra. La luz era tenue, filtrándose a través de una estructura de pieles de animales, cosidas sobre un marco de ramas. Le dolía cada músculo, cada hueso, y una profunda fatiga, más allá de todo lo que había conocido, la mantenía anclada a las pieles suaves sobre las que yacía. Los recuerdos volvieron en oleadas caóticas. El sol implacable, el dolor desgarrador, el llanto de un recién nacido. El pánico, frío y afilado, le atravesó el corazón. ¿Dónde estaban? ¿Estaban vivos? Giró la cabeza con un esfuerzo que le costó un gemido ahogado, y su alma encontró un bálsamo. Allí estaban, a pocos metros de ella, cada uno en una cuna de madera y cuero, arropados con pieles de conejo. Dormían plácidamente, con los rostros serenos y las pequeñas manos hechas puños. Estaban a salvo, respirando el aire cálido de la tienda. Una lágrima solitaria se deslizó por su sien y se perdió en su cabello enmarañado. Una figura se movió en la penumbra, y el sonido rítmico de una piedra moliendo en un mortero llenó el silencio. Era una mujer anciana, con el cabello plateado como la luz de la luna, recogido en 2 trenzas largas y delgadas. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, cada una contando una historia de inviernos duros y veranos largos. Sus ojos, oscuros y hundidos, la observaban con una intensidad que no juzgaba, sino que parecía ver directamente a través de su dolor y su miedo. Era la mirada de alguien que había presenciado innumerables nacimientos y muertes. «Despertaste», dijo la anciana. Su español era torpe, quebrado, las palabras formadas con esfuerzo, pero claras. «Los niños están bien, comieron, durmieron, tú estás bien ahora». Isabella intentó dar las gracias, pero su garganta estaba demasiado seca. La mujer, cuyo nombre más tarde supo que era Izusa, le acercó un cuenco de agua fresca. Isabella bebió con una avidez desesperada. Después, Izusa se acercó a ella, destapó una pequeña olla de barro que olía a tierra húmeda, y con dedos sorprendentemente gentiles, aplicó una cataplasma tibia sobre las heridas y desgarros de su cuerpo. El contacto era calmante, y el ungüento pareció absorber una parte del fuego de su dolor. Mientras trabajaba, Izusa murmuraba en su propia lengua, un canto bajo y monótono que era a la vez una oración y una medicina. La entrada de la tienda se oscureció, y Taza apareció, agachándose para entrar. Su presencia llenaba el pequeño espacio. Llevaba un cuenco de madera humeante que olía a caldo de carne y maíz. Sus ojos se posaron en Isabella, un rápido barrido que evaluó su estado, y luego se detuvieron un instante más en los bebés, una expresión indescifrable en su rostro. Isabella asintió débilmente, un gesto de gratitud que él pareció comprender. Mientras le ofrecía el cuenco, Isabella se percató de 2 guerreros más jóvenes que se habían detenido fuera de la tienda. No entraron, pero sus miradas eran duras, afiladas como puntas de obsidiana, y estaban fijas en ella. Tenían los brazos cruzados, sus manos descansando cerca de los cuchillos en sus cinturones.
No había curiosidad en sus ojos, solo una fría y abierta hostilidad. La sensación de seguridad que había comenzado a florecer en el pecho de Isabella se marchitó al instante. Era una extraña, una intrusa, una mujer blanca, un posible presagio de desgracia. Más tarde, mientras sorbía el caldo nutritivo, escuchó voces fuera. Hablaban en la lengua gutural de los apache. Al principio era un murmullo, pero pronto la conversación se acaloró. Una voz, más dura y cortante, parecía estar cuestionando. Isabella no entendía el idioma, pero el tono era universal. Y entonces, escuchó fragmentos de palabras que sí conocía, arrastradas por el viento. Peligro, soldados, caballos, Montoya, Montoya. ¿Cómo era posible? El miedo le atenazó el estómago. Reconoció la voz profunda y tranquila de Taza, respondiendo con frases cortas y firmes. La discusión duró varios minutos, una batalla de voluntades librada en un idioma que le era ajeno. Finalmente, la voz de Taza se elevó, no en ira, sino en una autoridad inquebrantable que zanjó la cuestión. Hubo un silencio, y luego oyó el sonido de pasos que se alejaban. Taza había apostado su honor por ella, enfrentándose a su propia gente. La duda era un veneno. ¿Había traído la desgracia a estas personas que le habían salvado la vida? Su presencia los pondría en el camino de los soldados, o peor aún, de los hombres de don Alejandro. La carga de su existencia se sentía más pesada que nunca. Y Zusa, que había estado observándola en silencio, se acercó de nuevo. Colocó una mano nudosa sobre el hombro de Isabella, un gesto de consuelo que tenía el peso de una montaña. «No escuches el viento», dijo la anciana. «Escucha tu corazón». Luego, la miró directamente a los ojos, con una fuerza que pareció calmar el caos en el alma de Isabella. «Aquí, tú eres una madre. Solo recuerda eso». Las palabras eran simples, pero para Isabella fueron un ancla en medio de la tormenta. Le recordaron su propósito, su fuerza. Era una madre. Eso era todo lo que importaba en ese momento. Mientras la noche envolvía el campamento, trayendo consigo el coro de los grillos y el murmulmuro de las familias en sus tiendas, un sonido diferente llegó desde la distancia. Era un cuerno, una nota larga, solitaria y melancólica que vibraba en el aire quieto. No se parecía a nada que hubiera escuchado antes en el campamento. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabella mientras se preguntaba, con el corazón encogido, ¿era una señal de los apache o el anuncio de otro peligro que se acercaba en la oscuridad? El sonido del cuerno no fue una bienvenida, sino una advertencia. Dos lobos se acercaban. Uno era un enemigo conocido y el otro llevaba una bandera extraña. El campamento, que momentos antes era un murmullo de vida tranquila, se sumió en un silencio tenso y expectante. Los hombres tomaron sus arcos, las mujeres llamaron a sus hijos y los llevaron al interior de las tiendas. Isabella, desde la entrada de la tienda de Isusa, sintió que el aire se cargaba con una electricidad que no había sentido desde que llegó. Poco después, un jinete apareció en el horizonte, galopando con una urgencia que helaba la sangre. Era uno de los exploradores de la tribu. Se deslizó de su caballo antes de que éste se detuviera por completo y se dirigió directamente a la hoguera central, donde el jefe de guerra, un hombre robusto y severo llamado Kaito, ya lo esperaba junto a Taza y otros ancianos. El explorador habló con voz baja y apremiante. Había estado en un pequeño pueblo de mestizos a un día de camino, comerciando pieles. Allí 3 hombres a caballo, liderados por uno alto y con una cicatriz en la mejilla, estaban haciendo preguntas. Ofrecían oro a cambio de información sobre una mujer blanca, con 2 bebés recién nacidos. Describieron a Isabella con una precisión alarmante. Eran los hombres de don Alejandro. Estaban cerca, peligrosamente cerca, y su rastro aún estaba fresco. Un murmullo de inquietud recorrió el círculo de guerreros. Antes de que pudieran debatir esta primera amenaza, un segundo sonido, una serie de silbidos agudos, anunció la llegada de otro explorador desde el norte. Su informe fue aún más siniestro. Había visto patrullas de soldados de caballería de piel blanca, los abrigos azules, moviéndose por el territorio. Estaban haciendo cumplir un nuevo tratado, un papel firmado en una ciudad lejana que declaraba que estas tierras ya no pertenecían a los apache. Estaban acorralando a las bandas, empujándolas hacia las tierras estériles de las reservas.
Permanecer en este campamento, su hogar ancestral, se había convertido en una sentencia de muerte o de rendición. Esa noche, el consejo se reunió alrededor del fuego sagrado. La tensión era palpable. Kaito, el jefe de guerra, se puso de pie. Sus ojos se clavaron en Taza. «Tu compasión ha traído a los lobos a nuestra puerta, Taza», dijo con una voz dura como la piedra. «Salvaste a una mujer blanca, y ahora sus perseguidores nos cazan, y los soldados se acercan por el otro lado. Pusiste en riesgo a nuestras mujeres y a nuestros hijos por una extraña». Varios guerreros asintieron en acuerdo. Isabella, escuchando desde las sombras, sintió que cada palabra era una piedra arrojada contra ella. Era culpable. Era una maldición. Taza se levantó lentamente. No parecía intimidado. Su calma era una fuerza en sí misma. «Salvé a una madre», respondió, su voz profunda resonando en el silencio. «Salvé a 2 niños que no conocían más que el sol y el hambre». ¿Desde cuándo el espíritu de los Apache abandona a los indefensos en el desierto? Nos hemos vuelto tan temerosos que dejamos que el color de la piel dicte nuestro honor. El argumento de Taza silenció a algunos, pero la duda persistía. Fue entonces cuando Izusa, que había permanecido en silencio, se puso de pie. Todos los ojos se volvieron hacia ella. «Los espíritus nos ponen a prueba», dijo la anciana con una voz sorprendentemente fuerte. «Nos envían una tormenta no para destruirnos, sino para ver si nuestras raíces son fuertes. Esta mujer y sus hijos no son una maldición. Son una pregunta. Nos preguntan quiénes somos. ¿Somos cazadores que se esconden en las sombras? ¿O somos un pueblo que se enfrenta al viento con el corazón abierto?» Sus palabras cambiaron el aire de la reunión. Replantearon el problema no como una carga, sino como una prueba de su identidad y su fe. Después de un largo silencio, el Consejo de Ancianos tomó una decisión, anunciada por Kaito con una reticencia solemne. El campamento sería abandonado. Viajarían por la senda secreta de las montañas hasta el lugar sagrado, el Valle del Espíritu Santo, un refugio oculto que ninguna patrulla de soldados podría encontrar. Al escuchar la decisión, un torbellino de alivio y culpa se apoderó de Isabella. Estarían a salvo, pero a un costo terrible. No podía permitirlo. Con un coraje que no sabía que poseía, salió de la oscuridad de la tienda y se paró frente al círculo de líderes, su figura esbelta temblando bajo la luz parpadeante del fuego. «Iré», dijo, su voz temblorosa pero firme, sorprendiendo a todos. «Yo me iré. Por favor, no dejen que toda la tribu corra peligro por mi culpa. Preparar y contar esta historia nos tomó mucho tiempo. Así que, si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros». Ahora, seguimos con la historia. La oferta de sacrificio de Isabella no fue aceptada. En su lugar, Izusa le puso una mano en el hombro, un gesto que silenció toda discusión, y declaró con una voz que resonó con la autoridad de generaciones: «El destino de los niños es ahora el destino de la tribu». En ese momento, Isabella dejó de ser una carga y se convirtió en una responsabilidad compartida, un miembro de facto de esta familia nómada. La partida fue rápida y silenciosa, ejecutada con una eficiencia nacida de una vida de movimiento. En menos de una hora, el campamento fue levantado, dejando apenas una marca en la tierra. Se movían bajo el manto de la noche, una larga fila de sombras deslizándose a través del paisaje lunar de las montañas. El único sonido era el de los mocasines sobre la roca y el viento que susurraba secretos entre los peñascos. Para Isabella, cada paso era una agonía. Sus músculos, aún recuperándose del parto y el agotamiento, gritaban en protesta. El frío de la noche de montaña se calaba hasta sus huesos. Un enemigo muy diferente al calor del desierto. Una mujer de rostro amable y silencioso, cuyo nombre era Nita, se ofreció a llevar a uno de los gemelos, Lucas, mientras Isabella cargaba a Mateo en un portabebés improvisado. Aún así, el peso era considerable, y pronto, el sudor frío perlaba su frente a pesar de la temperatura glacial. Durante días, el ritmo fue el mismo: caminar en la oscuridad, escalar pendientes traicioneras y senderos de cabras, y esconderse durante el día en cuevas o bajo salientes de roca, comiendo carne seca y bayas, y racionando el agua con extremo cuidado. Isabella aprendió a leer el terreno,
a distinguir una roca suelta de una firme, a moverse en silencio. Observaba a las otras mujeres, cómo cuidaban a sus hijos, cómo encontraban raíces comestibles, cómo soportaban la dureza del camino con una resistencia que parecía sobrehumana. En una de las paradas diurnas, mientras descansaban en una cueva húmeda, un anciano tropezó, su tobillo cediendo por el cansancio. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, Isabella, que estaba más cerca, se lanzó y lo sostuvo, evitando que cayera por una pequeña pendiente. El hombre estaba sin aliento, su rostro pálido. Sin pensarlo 2 veces, Isabella desenroscó su propia cantimplora y le ofreció un sorbo de su preciosa ración de agua. El anciano bebió, y sus ojos se encontraron con los de ella en un momento de silenciosa gratitud. Varias de las otras mujeres vieron el gesto. Nadie dijo nada, pero algo en la forma en que la miraron después había cambiado. La extraña había compartido lo poco que tenía. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. La prueba más dura llegó la 4ª noche. Mientras atravesaban una ladera empinada y llena de escombros, el suelo tembló bajo sus pies. Un pequeño deslizamiento de rocas se precipitó desde arriba, un torrente de piedras y polvo. El pánico se apoderó del grupo. Una de las rocas más grandes rebotó y se dirigió directamente hacia el portabebés de un niño que lloraba, no uno de los hijos de Isabella. Antes de que el corazón de Isabella pudiera dar un vuelco, una sombra se movió con la velocidad de un rayo. Era Taza. Se interpuso en el camino de la roca, desviándola con el hombro en un impacto sordo y brutal. Se tambaleó, pero se mantuvo en pie, asegurándose de que el niño estuviera a salvo antes de atender su propio dolor. En ese instante, Isabella comprendió que la protección de Taza no era solo para ella, era para todos. Él era el guardián de la tribu. El esfuerzo incesante finalmente pasó factura. Isabella comenzó a temblar, no solo de frío, sino de una fiebre incipiente. Se sentía débil, sus pasos se volvían torpes. Nita, la mujer que la había ayudado con Lucas, se dio cuenta, se acercó y sin decir palabra, la cubrió con su propia manta extra. Luego, sacó de su bolsa una raíz oscura y se la entregó, haciéndole un gesto para que la masticara. El sabor era amargo y terroso, pero casi de inmediato, un calor suave comenzó a extenderse por su cuerpo, calmando los temblores. Era un gesto de cuidado, una aceptación silenciosa que significaba más para Isabella que cualquier palabra. Después de lo que parecieron incontables días y noches, el grupo finalmente llegó a la cima de una alta cordillera. El sol de la mañana comenzaba a despuntar, tiñendo las nubes de rosa y oro. El explorador que iba en cabeza se detuvo y señaló hacia el horizonte. «El Valle del Espíritu Santo», dijo, su voz ronca por el cansancio. A lo lejos, como una esmeralda engastada en la roca gris, se veía una franja de un verde vibrante, un milagro de vida en medio de la desolación. La esperanza surgió en el pecho de Isabella, cálida y brillante. Estaban cerca, pero entonces bajó la mirada. Entre ellos y ese paraíso prometido, se extendía un sendero apenas visible, una cicatriz tallada en la cara de un acantilado que caía en picado hacia un abismo de sombras. Cada paso en el sendero traicionero no los acercaba a la muerte, sino al paraíso, un lugar donde el aire transportaba el aroma de la tierra húmeda y la promesa de la vida. La senda era una cicatriz en la roca, tan estrecha que apenas cabía un caballo a la vez, con un abismo de sombras bostezando a un lado. Isabella no se atrevía a mirar hacia abajo. Mantuvo sus ojos fijos en la espalda del guerrero que caminaba delante de ella, cada paso una oración silenciosa. Podía sentir el calor del cuerpo de Mateo en su espalda, un ancla viviente que la mantenía cuerda. Y entonces, después de la travesía más larga y aterradora de su vida, doblaron un último recodo y entraron. El aire cambió instantáneamente. El viento seco y cortante de las alturas fue reemplazado por una brisa cálida y húmeda, cargada con el perfume de flores desconocidas y vegetación exuberante. El Valle del Espíritu Santo se abrió ante ellos como un secreto revelado. Era un milagro verde enclavado en el corazón de la roca roja. Una cascada caía en silencio desde un acantilado,
alimentando un arroyo que serpenteaba a través de un prado de hierba alta. Árboles frondosos ofrecían una sombra generosa, y el sonido de los pájaros llenaba el aire. Una exhalación colectiva de alivio recorrió al grupo. Las tensiones de los días de viaje se disolvieron. Los niños, que habían estado en silencio durante la peligrosa travesía, soltaron gritos de alegría y corrieron hacia el prado. Los adultos comenzaron a descargar sus escasas pertenencias, sus movimientos más lentos, más relajados. Por primera vez en muchos días, nadie miraba hacia el cielo en busca de buitres, ni escudriñaba el horizonte en busca de jinetes. Estaban a salvo. Izusa se acercó a Isabella, sus ojos brillando con una luz suave. «Ven», dijo, haciéndole un gesto para que la siguiera. La guió a través de un bosquecillo hasta el corazón del valle. Allí, el arroyo nacía de una poza de agua clara, de cuyo fondo emanaba un vapor suave. Era un manantial de aguas termales. «Este es el lugar de la sanación», explicó Izusa. «El agua lava el cuerpo, y el espíritu del valle calma el alma». Isabella, siguiendo el ejemplo de la anciana, se desvistió lentamente. Su cuerpo estaba cubierto de arañazos, moratones y la suciedad del camino. Se sentía rota y manchada, pero al sumergirse en el agua cálida, fue como si el manantial la abrazara. El calor penetró en sus músculos doloridos, aliviando una tensión que ni siquiera sabía que tenía. El agua se arremolinaba a su alrededor, limpiándola. Izusa la ayudó a bañar a Mateo y a Lucas. Los bebés, que al principio se sorprendieron por la sensación, pronto comenzaron a chapotear y a reír, sus risas resonando en la tranquilidad del lugar, un sonido de pura alegría que hizo que el corazón de Isabella se expandiera. Mientras se secaba al sol, sintió una paz que creía haber perdido para siempre. Taza apareció entre los árboles. No dijo nada. Simplemente le tendió un trozo de carne asada y unas raíces dulces. Se sentó a cierta distancia, respetando su espacio, pero su presencia era un pilar de fuerza silenciosa. Sus miradas se encontraron por un momento sobre la distancia. No se necesitaron palabras. En sus ojos, Isabella no vio piedad, sino un profundo respeto. Él la había visto en su punto más bajo, y ahora la veía renacer. Y ella lo vio a él, no como un guerrero salvaje, sino como el hombre que le había devuelto la vida a ella y a sus hijos. El vínculo entre ellos se había forjado en el silencio, más fuerte que cualquier promesa. Más tarde, mientras la tarde se desvanecía en un resplandor dorado, Isabella se sentó en la orilla de la poza, observando a sus hijos dormir plácidamente sobre una manta de piel. La seguridad, el calor, la belleza del lugar, todo conspiró para derribar el último de sus muros. Y por primera vez desde que su esposo murió, se permitió llorar. Lloró por él, por la vida que habían soñado y que nunca tendrían. Lloró por la crueldad de don Alejandro, por la inocencia perdida. Lloró por el terror y el dolor del desierto. Pero mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, se dio cuenta de que también eran lágrimas de gratitud. Gratitud por Taza, por Izusa, por esta gente que la había acogido. Gratitud por el calor del sol en su piel, y sobre todo, por los dos pequeños milagros que respiraban suavemente a su lado. Fue una catarsis, una limpieza del alma tan profunda como la del manantial. Se sentía vacía, pero también ligera. Por primera vez, el futuro no parecía un abismo de miedo, sino un horizonte de posibilidades. Justo cuando el sol se hundía tras los picos de las montañas, pintando el cielo de naranja y púrpura, un sonido agudo y urgente rompió la paz del valle. Era un silbido penetrante, la señal de un vigía. Provenía de lo alto de los acantilados. Instintivamente, todos se quedaron helados, sus ojos volviéndose hacia la única entrada del valle. En el sendero estrecho que habían recorrido esa misma mañana, recortadas contra la luz del crepúsculo, acababan de aparecer tres figuras a caballo. La paz del valle fue desgarrada, no por el estruendo de un disparo, sino por una única y arrogante voz que resonó desde la entrada. Isabella Montoya, don Alejandro envía sus saludos. El nombre, pronunciado en ese lugar sagrado, fue una profanación. En un instante, la tranquilidad se convirtió en una tensión mortal. Como si fueran hojas movidas por un viento invisible, los guerreros apache se desvanecieron entre las rocas y la espesura. Taza, que estaba más cerca de Isabella,
Se convirtió en una estatua de granito, con la mano ya en el arco. Sus ojos oscuros se clavaron en la entrada del valle, y con una serie de gestos casi imperceptibles, dirigió a sus hombres a las posiciones más altas, creando una trampa silenciosa y letal. Le hizo una señal a Isabella para que se quedara atrás, para que se escondiera, pero en los ojos de ella había una nueva luz, una llama fría y decidida. 3 jinetes entraron lentamente en el valle. El que iba en cabeza era Ricardo, el capataz de la hacienda, un hombre con una cicatriz en la mejilla y una sonrisa cruel. Miraba a su alrededor con desdén, como si la belleza del lugar fuera una ofensa. Aún no se daban cuenta de que cada roca, cada árbol, ahora albergaba un par de ojos vigilantes y una flecha preparada. «Sabía que te encontraríamos, mujercita», dijo Ricardo, su voz chorreando una falsa familiaridad. El viejo don Alejandro estaba preocupado. «Es hora de volver a casa». Taza dio un paso adelante, colocándose entre Isabella y los intrusos, un protector silencioso. Pero Isabella puso una mano en su brazo, un gesto que lo detuvo. «Gracias, Taza», susurró, «pero esta es mi batalla». Ante la mirada de asombro de Taza y de toda la tribu oculta, Isabella salió a la luz. Se movió con una gracia y una dignidad que no tenía en el desierto. Ya no era la víctima temblorosa, era la señora de este valle, la guardiana de su paz. Se detuvo a una distancia prudente de los jinetes, con la cabeza alta. «No hay nada para mí en tu casa, Ricardo», dijo, su voz clara y firme, sin un atisbo de miedo. «Y no tienes ninguna autoridad aquí. Vete». Ricardo soltó una carcajada. «¿Autoridad? Mi autoridad viene del oro de don Alejandro, y él quiere a sus herederos». Hizo una pausa, saboreando sus siguientes palabras, diseñadas para herir. «Él quiere a los niños, Isabella. A ti no te necesita. De hecho, preferiría que el desierto te hubiera reclamado. Eres un estorbo. Pero los niños son sangre Montoya. Volverán a la hacienda, con o sin ti». Fue el golpe final, la máxima crueldad. Pero en lugar de romperla, las palabras de Ricardo la forjaron en acero. La última pizca de la mujer sumisa que una vez fue se quemó en ese instante, dejando solo una furia fría y pura. «Sangre Montoya», repitió ella, y su voz, aunque tranquila, cortó el aire como el filo de un cuchillo. «La sangre Montoya es la que abandona a una mujer en el desierto para que muera de parto. La sangre Montoya es la que valora más la tierra y el nombre que la vida de su propia familia. Mis hijos están a salvo de esa sangre, están a salvo de la codicia de tu amo». Se acercó un paso más, su mirada clavada en la de Ricardo. «Construyes tu lealtad sobre el oro de un hombre sin honor. Yo he encontrado mi familia en la compasión de un pueblo que no tiene nada y lo comparte todo. Les dices a tu amo que Isabella Montoya murió en el desierto, y que sus hijos ahora tienen un nuevo pueblo, un nuevo nombre y un futuro que él nunca podrá tocar ni comprender». Ricardo se quedó sin palabras por un momento, desconcertado por la fuerza de esta mujer que recordaba tan frágil. Sacudió la cabeza, tratando de recuperar el control. «Palabras bonitas, pero somos 3, y tú estás sola con una banda de salvajes». «¿Sola?», preguntó Isabella con una sonrisa enigmática. Y en ese momento, Taza dio una señal. Sucedió todo a la vez. De la cima de los acantilados, de detrás de cada roca y de la sombra de cada árbol, aparecieron los guerreros apache. Eran docenas. Se levantaron en silencio, con los arcos tensados, las puntas de las flechas brillando bajo la luz del atardecer, todas apuntando a los 3 jinetes. El sonido de más de 30 cuerdas de arco, tensándose al unísono, fue el único ruido en el valle. Un susurro mortal que prometía una muerte rápida. «Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde». Ahora sí, volvamos a la historia. La cara de Ricardo pasó del desconcierto al pánico. Sus hombres retrocedieron instintivamente, con los ojos muy abiertos por el terror. Estaban en el fondo de una trampa, superados en número y en estrategia. Miró a Isabella, y por primera vez no vio a una mujer, sino a una fuerza de la naturaleza, tan indomable como el valle que la protegía. Había perdido, no por las flechas, sino por la voluntad de hierro de ella. Con un movimiento brusco, Ricardo tiró de las riendas de su caballo, dándose la vuelta. Su arrogancia se había desvanecido,
reemplazada por una prisa desesperada por escapar. Se detuvo en la entrada del sendero, girándose para lanzar una última andanada. «El desierto te reclamará al final, Isabella», gritó, su voz llena de veneno y despecho. «Recuerda mis palabras». Y con esa amenaza final, él y sus hombres espolearon a sus caballos y desaparecieron por el mismo camino por el que habían venido, dejando el Valle del Espíritu Santo una vez más en silencio. Cuando las sombras de los invasores se desvanecieron en la distancia, el silencio que quedó en el valle no fue un vacío, sino un espacio lleno de un sentimiento de familia aún más fuerte que antes. No hubo gritos de victoria, sino un profundo y colectivo suspiro de alivio. Los guerreros bajaron de las rocas, sus rostros severos se relajaron, y las miradas que dirigían a Isabella ya no eran de sospecha o curiosidad, sino de un respeto profundo y asombro. Ella no había luchado con un arma, sino con un coraje que ellos, como guerreros, comprendían y honraban. Se había ganado su lugar, no como una invitada, sino como una de ellos. Taza fue el primero en acercarse. No dijo nada, pero recogió una pequeña manta que Isabella había dejado caer y se la devolvió. Un gesto simple que lo decía todo. Él había confiado en ella, y ella había demostrado que esa confianza no fue en vano. A su alrededor, la vida del campamento se reanudó, pero con una nueva calidez. Las mujeres le sonreían abiertamente, y un niño pequeño se acercó tímidamente para ofrecerle una flor silvestre. Isabella la aceptó con lágrimas en los ojos. Ya no era la extraña. Esa noche, Izusa se acercó a ella mientras amamantaba a sus hijos junto al fuego. «La amenaza ha pasado», dijo la anciana. «Has protegido a tu familia, y al hacerlo, nos has protegido a todos. Mañana, al amanecer, los niños recibirán sus verdaderos nombres». La ceremonia se celebró junto al manantial sagrado, el corazón del valle. El aire de la madrugada era fresco y olía a tierra húmeda y a ozono. Toda la tribu estaba presente, reunida en un semicírculo silencioso y reverente. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre los picos, pintando el vapor del manantial con tonos de rosa y oro. Izusa, vestida con una túnica ceremonial adornada con cuentas y plumas, se paró en la orilla del agua. Tomó a Mateo de los brazos de Isabella. El bebé, en lugar de llorar, miraba a la anciana con ojos grandes y curiosos. Izusa lo levantó hacia el cielo del alba, presentándolo a los 4 puntos cardinales y a los espíritus del cielo y de la tierra. Habló en su lengua, una letanía antigua y melódica. «A este niño», proclamó luego en un español claro para que Isabella entendiera, «lo nombramos Ojo de Águila, para que su visión sea aguda y vea la verdad más allá de las sombras, para que se eleve por encima de las tormentas y guíe a su pueblo con fuerza». «Ojo de Águila», coreó la tribu en un solo murmullo, un sonido que vibró en el pecho de Isabella. Luego, Izusa tomó a Lucas. El segundo gemelo era más tranquilo, su mirada más soñadora. De nuevo, Izusa lo presentó a los espíritus. «A este niño», dijo, su voz resonando en el valle silencioso, «lo nombramos Estrella Naciente, para que sea una luz de esperanza en las noches más oscuras, para que su espíritu traiga calma a los corazones atribulados y recuerde a nuestro pueblo que incluso después de la oscuridad más profunda, siempre llega un nuevo día». «Estrella Naciente», repitió la tribu, sellando el nombre en el alma del niño. Isabella observaba, con el corazón tan lleno que sentía que iba a estallar. Sus hijos, que habían nacido en la desesperación y el abandono, estaban siendo bautizados en el amor y la comunidad. Les estaban dando una identidad, una herencia, un lugar en el círculo de la vida. Ya no eran solo los hijos de Isabella Montoya, los herederos no deseados de una hacienda lejana. Eran Ojo de Águila y Estrella Naciente, hijos de los Apache. Cuando la ceremonia concluyó y el sol se elevó por completo sobre el valle, Taza se acercó a ella. Su rostro, normalmente una máscara impasible, mostraba una calidez inconfundible. Se detuvo a su lado, mirando a los 2 bebés que ahora descansaban de nuevo en los brazos de su madre. «Ahora son Apache», dijo en voz baja. Hizo una pausa, y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. «Ahora, tú eres Apache». Eran las palabras que no sabía que necesitaba escuchar. La aceptación final, total. No solo la toleraban, le pertenecía. Era parte de ellos,
Isabella no pudo hablar, simplemente asintió, una sola lágrima de pura felicidad rodando por su mejilla. En ese momento, se sintió más en casa de lo que jamás se había sentido en los lujosos salones de la hacienda Montoya. Pero la paz, por perfecta que fuera, era frágil. Más tarde ese día, mientras la tribu celebraba con comida y cantos suaves, Izusa se la llevó a un lado, lejos de la alegría. La expresión de la anciana era seria de nuevo. El valle nos ha protegido, pero no podemos quedarnos para siempre, dijo en voz baja. Los hombres de tu pasado saben de este lugar. Volverán o enviarán a otros, y los soldados de los abrigos azules no descansarán. Pronto habrá que tomar una decisión. La anciana miró a Isabella fijamente. Hacia el norte, hacia las tierras libres, pero desconocidas, o de vuelta al mundo de los hombres para reclamar lo que es tuyo. La pregunta quedó suspendida en el aire, tan pesada y real como las montañas que los rodeaban. El paraíso tenía un límite. La elección no era entre dos caminos en un mapa, sino entre la persona que había sido y la mujer en la que se había convertido. La pregunta de Izusa flotó en la mente de Isabella durante todo el día siguiente, una brújula que la obligaba a mirar hacia el norte de su propia alma. Ya no sentía el pánico de la incertidumbre. En su lugar, había una calma profunda, la quietud que precede a una decisión irrevocable. Pasó las horas en una contemplación silenciosa, no meditando con los ojos cerrados, sino observando con el corazón abierto. Vio a las mujeres sentadas en un círculo bajo la sombra de un gran álamo, sus manos expertas y rápidas mientras curtían una piel de venado. Sus voces se entrelazaban en una cadencia de canciones antiguas y chismes cotidianos. Sus risas eran genuinas y frecuentes. La imagen evocó un recuerdo punzante de los salones de la hacienda Montoya. El silencio opresivo, los bordados intrincados hechos en soledad, las conversaciones que eran maniobras estratégicas y las sonrisas que eran máscaras de cortesía. Allí, la comunidad era una ilusión. Aquí, era tan real como la tierra bajo sus pies. Luego, su mirada se posó en sus hijos. Ojo de águila y estrella naciente, ya no eran los frágiles recién nacidos del desierto. Estaban sentados sobre una manta, regordetes y alertas. Nita, la mujer que la había ayudado en el camino, jugaba con ellos, haciéndoles cosquillas con una pluma suave, provocando risas guturales y puras. Su piel, antes pálida, ahora tenía un saludable tono bronceado por el sol filtrado del valle. Sus ojos seguían con curiosidad a las mariposas y a los otros niños que corrían libremente. En la hacienda, habrían estado confinados en una guardería silenciosa, envueltos en encajes y supervisados por una nodriza severa. Aquí, estaban siendo criados por toda una tribu. Su cuna era el mundo natural. Por la tarde, vio a Taza. Él había reunido a un grupo de niños mayores, no mucho más de 10 años, y les enseñaba a fabricar arcos a escala. Su voz era baja y paciente. Sus manos grandes guiaban las pequeñas con una delicadeza inesperada. No había impaciencia en él, solo el enfoque tranquilo de un hombre que transmite un conocimiento vital, un legado sagrado. Isabella lo observó, y el sentimiento en su pecho se cristalizó. No era solo admiración o gratitud. Era un profundo sentimiento de justeza, de reconocer el centro moral de un universo. Ese era el tipo de hombre que quería que sus hijos vieran como un modelo. Un hombre cuya riqueza no se medía en tierras o en oro, sino en su habilidad para proteger, enseñar y liderar con el ejemplo. La elección, al final, no fue una elección en absoluto. Fue un reconocimiento. Esa noche, cuando la primera estrella apareció en el cielo de terciopelo, Isabella buscó a Taza y a Izusa. Los encontró junto al fuego principal, compartiendo una pipa de arcilla, en un silencio cargado de entendimiento. El crepitar de las llamas era el único sonido. Ella se acercó, y el espacio que le hicieron no fue el de la cortesía, sino el de la familia. Se sentó frente a ellos, sintiendo el calor del fuego en su rostro. Esperó un momento, reuniendo sus pensamientos, no porque dudara, sino porque quería que sus palabras tuvieran el peso de la verdad que sentía. «He tomado una decisión», dijo finalmente, su voz clara y tranquila en la quietud de la noche. Los ojos de Taza y de Izusa se encontraron con los suyos, pacientes, sabios. «Mi lugar está aquí»,
continuó Isabella. Mi hogar ya no es una casa de adobe y tejas, sino donde quiera que esté esta gente, que ahora es mi gente. Mis hijos y yo iremos al norte con ustedes. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, comenzó a transformar el rostro usualmente estoico de Taza. Se extendió hasta sus ojos, que brillaron con una luz cálida y genuina. Y Zusa simplemente asintió. Una inclinación de cabeza que contenía siglos de sabiduría, como si solo estuviera confirmando un hecho que el universo ya había decidido. Es un camino difícil, hija mía, le advirtió la anciana suavemente. Mi vida no ha sido fácil, respondió Isabella, una sonrisa propia jugando en sus labios. Pero aquí, por primera vez, no la camino sola. Hizo una pausa, y su expresión se tornó más seria, más profunda. Pero tengo una condición. Taza enarcó una ceja, intrigado. Mis hijos aprenderán sus caminos. Aprenderán a cazar, a rastrear y a escuchar a los espíritus de esta tierra. Serán ojo de águila y estrella naciente, con todo el orgullo y el honor que eso conlleva, dijo, su voz llenándose de una nueva fuerza. Pero no olvidarán de dónde vienen. También aprenderán a leer y a escribir en la lengua de su padre. Les contaré la historia del hombre bueno que fue, de su amor y su valentía, para que su memoria no se pierda en el viento. No elegirán un mundo y olvidarán el otro. No se verán obligados a hacer una cosa u otra. Serán un puente. Serán la prueba de que dos mundos pueden unirse en el amor y el respeto. Y Zusa y Taza intercambiaron una mirada de profundo asombro y admiración. La mujer que habían rescatado del borde de la muerte no solo había encontrado la fuerza para sobrevivir, sino la sabiduría para construir. Honrar a los antepasados es el camino de los Apache, dijo Zusa con aprobación. Taza la miró, y el respeto en sus ojos era ahora tan vasto como el cielo nocturno sobre ellos. Ese es un buen camino, dijo, su voz profunda y llena de convicción. Un camino fuerte. Lo caminaremos juntos. Semanas después, el Valle del Espíritu Santo quedó de nuevo en silencio, un santuario vacío guardando el secreto de quienes habían encontrado refugio en él. En las vastas llanuras del norte, que se extendían como un mar de hierba bajo el cielo infinito, una larga fila de gente y caballos se movía hacia el horizonte. Una serpiente humana en busca de tierras libres. El viento soplaba, llevando consigo el olor a polvo y a libertad. Isabella cabalgaba entre las otras mujeres, con Mateo seguro en el portabebés en su espalda, su pequeño rostro curioso, observando el mundo pasar. Nita cabalgaba a su lado, llevando a Lucas, quien dormía plácidamente. Un poco más adelante, Taza lideraba a los guerreros, su figura erguida un faro de seguridad y propósito. De vez en cuando, él volvía la cabeza, y sus ojos se encontraban con los de ella por encima de la distancia. No se necesitaban palabras, era una mirada de destino compartido, una promesa silenciosa de protección y compañerismo. El viaje estaba lejos de terminar. La vida por delante sería dura y llena de incertidumbres. Pero por primera vez, desde que era una niña soñando con futuros inciertos, Isabella Montoya se sentía, sin lugar a dudas, en camino a casa. La historia de Isabella Montoya nos recuerda una verdad tan vasta y profunda como el propio desierto. A menudo, en el momento en que lo hemos perdido todo, encontramos lo que realmente importa. Su viaje no fue solo una huida de la crueldad, sino un retorno a la esencia de la humanidad. Fue la mano extendida de un extraño, Taza, la que transformó una muerte segura en una nueva vida, demostrando que un solo acto de compasión puede hacer florecer la esperanza en la tierra más estéril. Isabella, al ser despojada de su nombre y su herencia, descubrió que la verdadera familia no se define por la sangre que compartimos, sino por el respeto que nos damos y el refugio que ofrecemos. Así como una pequeña fogata puede dar calor en la noche más fría del desierto, un gesto de bondad puede iluminar los senderos más oscuros de nuestra existencia. Tómate un momento para reflexionar sobre esto, sobre cómo las conexiones que forjamos, a menudo con quienes menos esperamos, se convierten en nuestro verdadero hogar. Y si esta historia ha encendido una luz en tu interior, nos alegra decirte que el viaje no tiene por qué terminar aquí. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita
para no perderte ninguna novedad de Corazón del Desierto.